Está grabando ahí. Sí, sí. Tu programa radial Despertando Conciencia. Tal vez no le espero negándolo, ni Judas vendiéndolo, ni mucho menos Juan al pie de la cruz de su maestro. Pero si eres un hermano de la religión, o cualquier persona que profesa cualquier otro credo, déjame decirte que este programa es para ti. Centro Cristiano Getsemaní, proclamando el nombre maravilloso de Jesucristo, declarando los cuatro vientos que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie, absolutamente nadie va al Padre, si no es a través de Él. Así que amigo que me escuchas, si le estás quedando un brazo de piedra, madera o barro, cualquier pintura de otro nombre, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo y gastando saliva de aquí. Este programa gira en torno a una persona que tiene el poder para transformar al borracho, marihuano, prostituta, homosexual, lesbiana, transforma el corazón del brujo, hechicero, santero, curandero, en lugar que le sirvan al diablo, le sirvan a un Cristo vivo, lleno de poder y de gloria. Transforma el matrimonio hecho pedazos por la infidelidad, por la violencia, en un matrimonio totalmente restaurado. Sana toda enfermedad, no importa si esta sea sida o cáncer. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque lo que para el hombre es imposible, lo que para la ciencia es imposible, lo que para la medicina es imposible, para Jesucristo todo, absolutamente todo, le es posible. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que nos están escuchando por la que buena y a todos los que nos están viendo por YouTube. Amén. Dios les bendiga. En este programa tratamos de levantar el estandarte de la verdad en medio de tanto viento de falsa doctrina, pues declarando verdades absolutas en un mundo totalmente relativo. Amén. Así que tienes una necesidad, un problema o enfermedad que te gustaría que al final oráramos por ello, pues puedes marcar aquí el teléfono de cabina directamente, 31 283 50, o puedes mandar un mensaje de texto a Movistar 834-121-5138. 834-121-5138. Ahí estará atendiendo tu mensaje. No mandes saludos porque el programa de la radio es demasiado caro como para estarlo tirando, desperdiciando, mandando saludos. Amén. Así que hermanos, como cada 15 ya estamos teniendo un testimonio poderoso del poder de Jesucristo. Y pues hoy, este día, no es la excepción. Amén. Hasta dónde el diablo miserable te puede llevar, pero también desde dónde el Cristo de gloria y el Cristo poderoso te puede levantar. Amén. Así que sin más preámbulo, lo dejamos en lugar a nuestro hermano Juan, que tiene un testimonio precioso del poder de Jesucristo. Dios bendiga. Amén. Dios les bendiga, amigos que me escuchan. El día de hoy vamos a despertar conciencia con el gran poder que tiene Jesús. Ese Dios que a veces te cansas de pedir, que no encuentras en ninguna religión, porque su palabra dice que Él te conoció desde antes que tú nacieras. Amén. El día de hoy, hermano, mi nombre es Juan Alfredo Márquez y vengo a proclamar el poder de Dios. Amén. Hermano, yo nací un 16 de mayo en una familia humilde. Soy el tercero de 3 hijos, mi padre y mi madre. Los doctores dicen, cuando nazco, les dan la noticia a mis padres que yo soy varón, como Dios me había mandado al mundo. Cuando yo voy creciendo, hermano, me voy dando cuenta de que mis preferencias eran otras. Hubo una puerta que le abrimos al enemigo. Amén. Juan, ¿cómo fue tu infancia? Pues mi infancia, pastor, fue de mucho dolor, mucho llanto. Yo veía las caras de mi madre que reflejaba dolor, llanto, tristeza. Mi familia mi papá era un alcohólico. Él vivía en su mundo, o sea, su vida era trabajar, vivir para trabajar. Al estar en la cárcel, pequeño tiempo que tenía hacia nosotros era golpes, maltrato para mi madre. ¿Tú mirabas cómo golpeaba a tu mamá? Sí, yo miraba cómo la golpeaba y mi mamá pues no podía defenderse. No, igual hay una fuerza una mujer que la de un hombre. Cuando iba creciendo yo pensaba que mi niño se iba a hacer de jugar fútbol con mi papá, muchos ese tipo de cosas. Ajá. Tuve que madurar muy joven, muy chico, perdón. Porque tú fuiste creciendo, tú padre, yo no voy a ser como mis padres cuando sea grande. Sí, yo al ver que él lo trae mal, decía, yo no quiero ser como él, yo no quiero, como todo hijo de varón, a su padre el orgullo, yo decía, yo no quiero ser lo que mi padre, yo no quiero ser como él. Entonces, cuando yo me voy dando cuenta de la vida, yo veo que mis preferencias son otras. ¿A cuántos años tú te das cuenta que tus preferencias son otras? Yo me di cuenta a los 6 años, ya que yo decía, no, o sea, yo no siento algo por una mujer, ¿verdad? ¿Qué está pasando conmigo? Tú tenías atracción por los hombres. Sí, yo sentía ya 6, 7 años que sí, sentía algo por hombres y no por mujeres. Yo no sabía, y le digo, como yo estaba muy dañado de mi vida, yo decía, yo no quiero ser mujer, o sea, no quiero ser hombre.
Y el diablo venía a mi vida y me decía, ok, tú eres homosexual. Yo te digo así, Dios te va a amar. El diablo te decía que tú eres Sí, el diablo me decía, tú eres homosexual, tú eres mujer, tú eres mujer. te decía que tú Sí, eres tú eres mujer, y mírate en el espejo, tú eres mujer. y tú te mirabas como mujer. Sí, de hecho yo a veces me miraba en el espejo y decía, pues, ¿qué está pasando con mi vida? Yo decía, soy mujer. Es una gran mentira del diablo. Porque la palabra de Dios dice en Génesis del 1, 26 al 28 que Dios hizo al hombre y a la mujer, a imagen de él. Y lo hizo con un propósito, dice la palabra de Dios, que para multiplicarnos y fructificar la tierra. Al momento de que un hombre se casa, una mujer, ahí ya se rompe el propósito que Dios tiene para la vida del hombre y la mujer. Es una mentira del diablo. Oye, Juan, ¿y cómo fue tu primaria, tu secundaria, con tus compañeros? Yo me sentía reprochado, ¿verdad? Y rechazado de la sociedad porque yo decía, llegaba a una escuela nueva y pues de que nos estamos conociendo y todo, yo tenía que fingir que era hombre, ¿sí? Para no tener burlas. Yo tenía miedo a los golpes que me van a golpear, o yo decía, ¿qué está pasando? O sea, yo no me sentía para defenderme, o sea, y era una vida reprochada. Yo decía, yo me quiero morir, yo no quiero ser así, o sea, no quiero esta vida, o sea, es miserable, o sea, despertar y decir otro día que Dios te regala, pero para vivir en pecado, o sea. De alguna manera, otro día para fingir. Sí, o sea, fingir es una vida falsante que llevas, es una vida totalmente falsante. Tú, amigo que me escuches, no le creas al enemigo. El enemigo vino, dice la palabra de Dios, que a matar, hurtar y destruir. Amén. Oye, y tu casa, brother, nunca sabían. Pues yo me puedo imaginar que con el tiempo ellos se dan cuenta, pero yo fingía, o sea, yo me despertaba. Oye, mi hijo, mira, no te juntes con homosexuales. Y tú dices, no, mamá, yo no. Sí, de hecho, ya cuando tenía edad, yo tenía amigos homosexuales. Y el diablo ponía palabra de decir, no, nosotros somos mujeres, somos una comunidad gay. ¿Cuántos años empezaste a contacto con homosexuales? A los 17, 18 años. ¿Entonces la preparatoria? Sí, cuando entré a la prepa, yo me empecé a juntar con homosexuales y yo, al ver ellos que eran felices en su rollo y todo, Tú los mirabas felices y decías, pues, mira, ellos son felices, Sí. yo también puedo ser feliz. sí, yo también decía, porque yo ya venía cansado de una vida así, falsante totalmente, una vida hipócrita, donde no tienes amigos, donde eres tú solo, o sea, tienes que vivir a la defensiva de los demás. Yo cuando hago mis amigos, que yo decía que eran mis amigos, ellos me empiezan a decir, no, Juan, ya son mujeres, Dios nos hizo también así, entonces yo decía, ok, sí, y yo le pensaba que era el enemigo, porque el enemigo era algo que yo decía, ok, Dios hizo el hombre, la mujer y al homosexual. O sea, yo pensaba que era un sexo, porque yo decía, pues, si Dios no hubiera permitido, no hubiera nacido. Pero, te decía, tú naciste así. sí, Dios te hizo así, ¿sabes? Sí. La palabra era, tus amigos homosexuales te decían, Dios te hizo homosexual. sí, eso era, de que tú naciste así, es un sexo más raro. No te sientas mal por Sí, eso. y de hecho, pues ustedes en la escuela, desde ya, yo creo en la primaria, los psicólogos, el gobierno, la sociedad, ya hay leyes que dicen que se puede casar, que se puede. Y es un gran error porque la Biblia dice que, la palabra de Dios dice que ni las homosexuales, ni las prostitutas, ni los ¿Siempre fornicarios. estuviste consciente de que había un cielo y un infierno? Sí. Que Dios aborreció a los homosexuales. Sí, yo sabía desde chiquito, y yo digo que todos lo saben porque desde que uno nace, al ver las maravillas que hace el mundo, tú sabes que alguien lo formó ese mundo y tú sabes que existe un Dios y un diablo, existe un cielo y un infierno. O sea, Y esto te hacía ser más infeliz, porque de alguna manera tú te sentías que Dios no te aceptaba. sí, de hecho yo a veces me quería matar, yo le decía, mátate, por más, pero porque lo mismo, como yo vivía en pecado, o sea, yo decía, yo me quiero morir, y me alejaba, trataba de negar que había un Dios, porque yo, para poder vivir esa vida, tienes que negar que existe un Dios todopoderoso, tienes que negar que no hay un cielo, o sea, no hay infierno, no hay diablo, no hay nada, que esta es una vida así, nada más. Eso también te dicen tus amigos. Sí, también, sí, Siempre le decías, oye, pero mira, a usted no le están casarse y que te decían, no. sí, de hecho yo le decía, yo quiero tener un hijo, me quiero casar, y se burlaban, y ellos me decían, estás loco, ridículo, o sea, nunca vas a cambiar, entiéndelo, o sea, esto no es una enfermedad, y ahora yo te digo que no es una enfermedad, es un demonio, o sea, llámale como quieras, es un demonio que solo el poder de Dios puede cambiar tu vida. Amén, aleluya. Decían ya siéntate, homosexual. Sí, y como le digo, o sea, ya como la ley también dice, o sea, esto es normal, o sea, ya vas con un psicólogo, de hecho te va a lavar el coco, te va a decir, es normal, acéptalo, señora, es tu hijo, así nació y así va a ser, o sea, él
tiene el derecho de ser como es, pero eso es una mentira total, ¿verdad? Porque decían tus amigos, mira, dile a tu papá, a mí, tiene un show cuando dije, pero después me aceptaron, así te decían. Sí, de hecho me decía, yo le decía, es que mis papás, ¿cómo yo les voy a decir? O sea, yo decía, ya sufrieron mucho mi mamá, o sea, yo decía, ¿qué? Mi papá, y yo decía, pero yo decía, mi mamá, ¿cómo el dolor va a estar en ella? O sea, de ver que ahí se rompe también un sueño de que ella, la abuela, o sea, y yo decía, no, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Yo vivía reprimida así totalmente. Porque tú amabas a tu mamá, tú Sí, la amas. mi mamá y mi familia siempre han sido mi motor, o sea, pero más mi madre, o sea, de que yo siempre dije, Tú miras todo sí, cómo sufría. Y yo decía, ella va a ser mi motor, mi esperanza. El día de mañana yo me voy a recibir, le voy a decir, madre, aquí está. Y vamos adelante. Pero yo, y como le digo, o sea, yo sabía que existía un Dios, pero no lo conocía hasta que Él entró a mi vida, que Él me encontró a mí. Y toda esa vida, bro, de cuando andabas en las fiestas con los homosexuales, todo, tal vez eras feliz en ese momento, pero después cuando llegabas a tu casa, ¿qué sentías? Pues yo, como le digo, yo me sentía miserable, no me sentía digno ni de estar. Yo decía, Señor, tal vez alguien que ya se murió y yo siendo un hombre, no sé, ¿verdad? Él ya se murió y yo que soy así, todavía sigo aquí. No entendía los planes de Dios, ahora veo que tenía un propósito en mi vida y que le doy gloria a Dios porque aquí estamos, ¿verdad? Tú puedes entender, Juan, la vida tan difícil que vive un homosexual. Sí, sí, de hecho, algo que me cuida, te lo estoy diciendo yo, que porque yo lo viví, yo sé lo que es esa vida, es una vida totalmente miserable, es una vida que yo, con ese testimonio, espero despertar la conciencia con el pueblo de Dios, porque así como yo me sentía, hay jóvenes que se sienten y que, de hecho, pienso que incluso muchos se han matado porque es algo fuerte, sí, es algo fuerte. De hecho, a veces el diablo te dice, te enamoras, o sea, te pone un nombre y te enamoras, pero con un hombre te va a rechazar, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Y es cuando a veces, por eso se suicidan, o se matan, o sea, el diablo te ataca totalmente. Oye, Juan, ¿y cómo, por medio de fe, tú conociste a Flor y ahí empezó una nueva etapa en tu vida? Sí, antes de eso yo busqué en religiones, yo busqué en muchas religiones, ¿Qué dices tú? fui a católica, de hecho busqué a mis amigos, también fui a la Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, y también fue otra iglesia que es bautista. Y yo No llegaba, sabía nada. no, yo llegaba y era estar ahí parado, o sea, ok, ya terminado de lavar, yo quería que se acabe el culto, me hacía aburrido totalmente, yo pues no sentía, nada. no, nada, yo decía, ay, ¿qué estoy haciendo aquí perdiendo mi tiempo? Ujú. Y por el mes de marzo, febrero, marzo, a mí me agrega una joven de Centro Cristiano de Xamaní, y me empieza a hablar de la palabra de Dios. Juan, tienes un Dios que te ama, Juan, hay un Dios poderoso. Pero pues como yo ya lo había buscado, yo dije, no, otra vez va a pasar lo mismo. Más Sí, ilusiones. dije, me voy a hacer ilusiones y cuando ya esté ahí, ¿qué va a pasar? Nada. Dije, no, ya, cosas que va. Invitar a la iglesia y decir, sí, pasa y te Sí, yo le decía, yo le escribía bien, o sea, sí, pasa por mí, tal hora yo te veo. Y yo me reía, yo decía, está loca, yo no voy a la iglesia. Y hasta que un día yo le dije, ok, pasa por mí, y me dice, y llegó antes, yo ya no andaba hablando para irme, o sea, yo dije, antes de que ella escapara, y no, pues me agarró ahí en la casa. Y yo me acuerdo que llegué, yo iba rumbo a la iglesia y yo decía, Señor, al Dios que yo conocí, que ahorita se lleva a la iglesia y me hace una cara o algo, yo ya no regreso. Yo buscaba todo mi pretexto para no regresar. Sí, yo no regreso ahorita y yo ya iba. Pero no fue así, fue lo contrario. Lo decía con era una oración de jóvenes, recuerdo que estaban todos orando, yo estaba así sentado y yo no estaba orando, no sabía ni qué decir. Pero fue algo bien bonito de que, o sea, Juan, bienvenido, y fue algo, sí, algo que solo Dios lo puede hacer. Y Se trata de el miércoles, fue un martes. sí, el martes y el miércoles se ve a culto. Y ella me dice, paso mañana por ti. Y como a mí me había gustado el convivir con los jóvenes, dije, ok, sí, mañana paso por mí, y pasó por mí. Y recuerdo, al entrar a la iglesia, lo primero que veo es, ¿hay algo posible para Dios? Y fue cuando yo dije, a lo mejor aquí está ese Dios que yo ando buscando, a ver, te puede cambiar. sí, y yo, de hecho, yo nunca quise ir con un psicólogo porque decía, me va a enrollar más y hasta de rato, no. Y dije, no, aquí a lo mejor está el Dios que yo estoy buscando, pero pues, yo lo buscaba y no lo hallaba porque su palabra dice que Él es el que nos encuentra a nosotros. Amén. Y pues estamos por su gloria y honra ahora.
¿Y qué pasó después? ¿Qué estás diciendo? Sí, de hecho yo empecé a ir a los cultos y yo sentía paz en mi corazón, yo sentía un amor, yo sentía cosas que maravillosas que solo un ser maravilloso lo puede hacer. O sea, yo me preguntaba, o sea, ¿qué onda? ¿Qué me están haciendo aquí? ¿O qué? ¿Cómo le hacen? No entendía muchas cosas porque era totalmente diferente a las demás religiones. Pero tú como quieras seguías sintiendo lo mismo. Sí, yo como quiera salía a la iglesia y como que ahí se quedaba todo, o sea, venían amigos. A la iglesia tú eras mozo, sí, salía de la iglesia, parecía que volvías a tu rol. Sí, como que otra vez se me tomaba de ese demonio, no sé, decía, ok, ya vámonos. Y de hecho yo me iba a fiestas, seguía en fiestas y todas esas cosas. Y mis amigos de hecho se burlaban, de que ahí viene la aleluya, ahí viene el hermanito. Y como me iba a fiestas, yo les creía al enemigo, que lo reprendan esta noche en el nombre de Jesús. Y yo les creía, yo me iba y se burlaban y decían, le vamos a decir a tu pastor, ¿a dónde andas? Y le vamos a decir a tu pastor, ¿dónde andas? ¿De qué en fiestas? No vienes de alabar a Dios. Pero pues, había algo en mí totalmente que me tomaba, pastor, que yo no sabía, sí, ¿verdad? O sea, de hecho, yo ya no quería regresar a veces, porque decía, qué hipócrita soy, pero pues después de un... No, o sea, todo lo puedes, no hay imposible. Cuando tú, ¿qué les dirías a esos jóvenes? Porque es difícil llegar a un ambiente donde tú vienes de una iglesia y de repente que se burlan y pueden caer. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que a lo mejor quieren vivir el camino de Dios y que no pueden porque están ahí, como tú decías, con los amigos de que, ay, mira, hipócrita y eso? Que tú sí pudiste vencer eso. ¿Qué les dirías a ellos? Pues más que nada es con creer en un Dios, creer que hay un Dios que va a hacer la obra. Su palabra dice que cuando nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Amén. Entonces yo te digo, joven que me está escuchando, amigo que me escucha, que pon tu fe primero en Dios. Ni tus amigos, ni nadie te va a poder cambiar. Eso solo lo hace el poder de Dios. Oye, Juan, y luego tú te apartas de la iglesia. Que de hecho yo al pedirle a Dios, decirle, Dios, cámbiame, y yo quería ver a mi familia en la iglesia. Al verlos a ellos decía, y no pasaba nada, o sea, yo me sentía igual. De hecho, cuando yo ya quiero tomar en serio bien la iglesia, yo me aparto de mis amigos y incluso decían, Juan, estás cambiando. Y yo decía, yo no siento nada, yo me siento igual. Yo no lo sentía, yo decía, no, yo no. Entonces, como yo no veía nada, yo decía, no, hombre, ya me voy. Y venía diciembre, y yo decía, yo quiero andar en la fiesta en diciembre. Y me alejo de ciertamente la iglesia. Y me voy a fiestas, empiezo a tomar y todas esas cosas. Y me sentía peor, aún peor. Sí, era peor. Y más porque ya sabía de Dios, o sea, ya le conocía. Y por ejemplo, yo podía estar en una fiesta y yo estaba nada más, perdóname, señor, ¿verdad? Porque ya sabía, yo no disfrutaba. No, ya no era como antes, ya no era el deseo de, la cerveza, esto, o sea, ya no era. Sí, ya había algo ahí que, como las hembrillas sembradas, después de mi vida vienen pruebas. Yo intenté, pasando en diciembre, regresar al camino de Dios, pero ya no podía, o sea, ya me sentía totalmente sucio, no me sentía digno de estar ahí en la iglesia. Y pasan los meses, me acuerdo que en marzo mi mamá le dicen los doctores, por unos estudios que se hizo, que tenía cáncer. Y mamá me abrazaba y dice, no quiero morir, y yo le decía, entonces, lo primero que me viene a la cabeza es Dios, decir, ok, yo conozco un Dios que predica en un Dios que nada es imposible para él, que todo lo puede, que puede hacer la obra encima de Dios te va a sanar. Y yo me acuerdo que esa noche yo iba a la iglesia y a una escuela en casa de otra iglesia. Y yo veía a los jóvenes orando y me metí porque yo necesitaba sentir a Dios, pedirle a Dios que me escuchara. Y el pastor de ahí me recibe, me abraza y empiezan a orar. Después, yo quería regresar a la iglesia donde yo había nacido, amén. Sí, el centro cristiano de Examaní. Y regreso con mi familia allá. O sea, yo vi que es una prueba de Dios, que Dios nos está hablando, porque mi mamá, de muy joven, ella también se bautizó, ella ya era cristiana. Me acuerdo que tú llegaste, te hizo oración porque tu mamá ya necesitaba acá, sí. Luego oramos por ella, y después de que oramos por ella, se hacen los resultados de los análisis, otros análisis, y Dios la sanó completamente. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que sí, le pedimos la oración y fue algo tan maravilloso, para la gloria y honra de Dios, de que al doctor le dice, señora, usted tiene su matriz más nueva que la de un bebé. Y pues yo vi la mano de Dios sobre mi madre y yo dije, mi fe aumentó y dije, no,
este es realmente el Dios que yo ando buscando. Es el Dios todopoderoso. Y Pasó el tiempo. que pasó el tiempo y venía mi padre y mi madre. Pero luego había algo en mí que me decía, ¿y tú por qué? O sea, que tu mamá es, ¿y tú qué? ¿Tú sigues sintiendo Sí, tú sigues sintiendo lo mismo, sí. Y venía otra vez a mi vida el tormento y la soledad. Este es un ambiente de soledad totalmente. Y yo decía, pues bueno, ¿qué hago ahora? Yo le decía, si me alejo de la iglesia, ya quería renunciar. Mi papá también me renunció, yo no quería que ellos renunciaran, porque mi papá tomaba mucho y en el momento que se acerca a Dios y también está con Dios y lo acepta como su Salvador, él empieza a cambiar y empieza a dejar de tomar. Y mi mamá, yo veía la mano de Dios en mi hogar y yo decía, no, yo no puedo hacer esto, yo no me puedo ir así. Yo, hasta en pocas palabras, me sentía como también malagradecido, así, o sea, ¿dónde? Dios amó a mi madre y luego de Sí, y yo decía así, realmente yo ya, o sea, yo le quería conocer y le conocí, gracias a Dios. Y yo decía, ¿cómo me voy a ir ahora? Yo siempre, le digo, mi cabeza decía esto, pensaba una cosa, pero mi corazón, en el profundo corazón, yo sabía de Dios. que hace poco llega la hermana Carmen Montalvo a la iglesia, ¿qué pasó? En un culto, la hermana empieza a testificar cómo el poder de Dios, más que nada. Y yo decía que ella incluso murió, entonces decía, ese Dios que la levantó y la resucitó, a mí me va a sanar. Yo con todo mi corazón le pedí a Dios, pero seguía lo mismo, después del culto seguía lo mismo. Yo por medio de ustedes contacté al hermano, y yo me acuerdo que ya era de noche, yo le decía, hermana, mi vida pasa esto y eso. Me decía, hijo, ¿crees a Dios? ¿Quieres oír en esta noche? Le decía así. Yo sentía cómo me acariciaba el Espíritu Santo, sentía cómo llenaba mi vida, cómo esa paz, ese amor otra vez lo volví a sentir en mí. Y hicimos oración, de esa noche dormí tranquilo. Y pasaron los días y venía otra vez el tormento. Pero yo saboreaba el culto de un 2 de diciembre, porque yo estoy el 1 de diciembre aquí en la radio y los días 2 de diciembre están en la iglesia. y yo ya lo saboreaba, o sea, porque ya yo sabía que ese día Dios va a hacer la obra. Ese día Dios te iba a libertar. Sí, yo sabía que ese día Dios me iba a ayudar. Yo sentía mi corazón y mi fe era grande totalmente. Yo me acuerdo que la escuela de los mártires dice, levanta tu mano y pide delante de Dios tu necesidad. Y yo con todo mi corazón creí en Dios. Y yo levantaba la mano y le decía, Señor, aquí está, tú sabes. Y la hermana dice, ya hace el llamado, pasen enfrente, el altar está abierto. Yo me pongo de rodillas y empiezo a pedirle a Dios, Señor, cámbiame, cámbiame. Lléname, o sea, quiero conocerte, hermano. La hermana pone su mano sobre mi pecho y yo empiezo a sentir cómo mi pecho se empieza a sentir, algo me golpeaba. Y era tan fuerte que yo temblaba. Y las palabras de la hermana eran de que eres libre. En el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús. Y yo sentía así, sí, en el pecho, pero algo así que no era algo muy fuerte. Entonces cuando la hermana quita mi mano, yo como que hago y me empiezo a llorar. Y me empiezo a hacer una sonrisa. Y yo al levantarme ahí yo veía diferente. Entonces sentías paz. Sí, yo sentía como el Espíritu Santo me estaba así cambiando, me estaba limpiando de todo. Era una experiencia maravillosa, como les repito, es un ser maravilloso y se llama Jesús. Y al levantarme, o sea, yo decía, Señor, ¿por qué veo diferente? O sea, yo veía a los hombres, hasta veía a los hermanos y decía, ¿qué está pasando? Y yo me alegraba y me reía y al momento de reír lloraba a la vez, porque no lo creía. O sea. Y fue algo muy, muy bonito en mi vida. Y decía, es de dos, o sea, Dios me hizo libre, o porque lloré tanto, me siento mirado, pero ahí mientras salía el culto todo era perfecto. Yo no quería ni que se acabe el culto, que dijiste que salga el diablo miserable. Sí, y de hecho, ya no era tan igual, o sea, ya empezaba yo a ver cambios de que me hacía otras cosas y yo decía, ¿por qué? No lo entendía. Le marqué a la hermana y le digo, hermana, ¿está pasando esto? Y el hermano, ¿qué? Yo le digo, ¿podemos ir a tu casa? Y dice, sí, vamos, sí pueden venir, claro. Y yo invité a una muchacha de la iglesia porque la palabra dice que, pues, de entre dos, ¿no? Y llegamos a la casa de la hermana y empezamos a platicar y ella me decía, Juan, ¿tú eres libre? ¿Lo crees? Y yo, sí, entonces eres libre. Es como el drogadicto, es libre, pero al momento de tener dinero va y compra más y se droga, él ya no quiere ser libre. Y entonces tú aléjate de tus amistades, empiezas a predicar de Dios. Y era lo que hacía, dije, ok,
Y yo decía, sí, y yo era lo que sea. Me alejaba de mis amistades, pero yo les predicaba. O sea, hay un Dios vivo. Hasta el siguiente domingo, este domingo pasado, saliendo del culto, me dirijo a otra iglesia, ¿no? Y en la parte de adelante veo a un joven homosexual. Entonces yo sentía orar por él. En mi corazón yo sentía. Y era un fuego que entraba en mi pulmón a veces y me llenaba y ya no era yo, ya era totalmente. Y yo me acuerdo que voy con la pastora y le digo, pastora, ¿puedo orar por el joven? Y dice, sí, y le digo, ¿qué? Y yo tenía nada más pensado abrazarle y decirle, joven, yo me sentí muchas veces como tú, pero hay un poder de Dios que te puede cambiar, que te puede hacer libre en el nombre de Jesús. Solo tienes que creer en Él y buscarlo. Y no fue así, o sea, no, yo llego y le pongo mi mano en su pecho, pero y mi mano se levanta y empiezo a sentir ese fuego que entra en mí y ya me toma por completo, y empiezan a salir palabras para el joven y yo veo que él empieza a dar en lengua y también empieza el Espíritu Santo a manifestarse. Y después yo estaba hablando por él, mi mano izquierda le empuja y él cae de rodillas en el altar y yo caigo de rodillas también, diciendo, Señor, gracias por lo que tú haces, gracias por usarme. Yo no entendía tampoco que Dios me estaba hablando en mi vida. ¿Tú te das cuenta que no eras tú, que eras? De que no era yo no fui. De hecho, cuando acabé el culto, todavía no me embarazaban, ni Juan, ni yo decía, en la gloria de Dios, porque Él es, o sea, Él es el que nos está usando. Entonces había dudas, decía, ¿qué está pasando? Fue cuando me dijera usted, como el pastor. Y yo le preguntaba, pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, yo no entendía cómo Dios me hablaba. Fue una experiencia maravillosa, es lo que siento yo era en mi casa llorar. No había cómo agradecer las cosas. Oramos por ti, por lunes. Ya no lunes, Y tú dices que tus papás pasaron porque de ese día tú empezaste, leía la Biblia y llorabas. Sí, yo primero leí el libro de Juan, la vida de Jesús, y al estarlo leyendo, yo decía, qué bonita es la palabra de Dios, y yo lloraba. Sí, no, y de hecho ni la leía ni nada. Y ya era tarde, noche, 1, 2, más o menos, yo me levantaba a llorar y a hincarme en la sala. Tus papás no pasaron. Sí, mi papá, de hecho, mi papá, Juan, ¿qué tienes? Y yo no hallaba cómo decir, era algo tan maravilloso. Y yo decía, es que estoy agradecido con Dios porque he hecho en mi vida, estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Sí, pero ellos no entendían. Y ya entonces mi papá dijo que, y de hecho mi papá me comentó que quería hablar con usted o que usted hablaba conmigo. Y la sorpresa que se llevó, que cuando nosotros fuimos, entonces, y fue algo también porque yo entonces el martes me acosté en la sala y cuando estaba acostado en la sala, Dios me da otra vez en mi vida y me lleva a que sea una hermana y empiezo a orar por ella igual. Y yo decía, no, la gloria y honra es para Dios. Otra última pregunta que ¿Qué le dirías, Juan, a lo mejor usted todo homosexual ahí en su casa, a lo mejor está besándose con una persona? ¿Qué le dirías a esa persona si lo tuvieras enfrente, de acuerdo a lo que tú viviste? Pues yo le diría a ti mismo que me está escuchando, te digo que no dudes del poder de Dios, amén. El poder de Dios es grande, para Él no hay nada imposible. Así como Él transformó mi vida, Él puede transformar tu vida. Y incluso si tú quieres en esta noche, Él lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Y ya nos acabó el tiempo, hermanos. Oración por familia Guerra Rosario, Lana López. Hermanos, pues vamos a orar. Amén. Yo no sé tu necesidad, tu petición, pero pon tu mano ahí en la radio, ahí en tu celular, nos está escuchando y vamos a creerle a Dios y así vamos a estar haciendo esos pedidos. Amén. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, aquella persona, Señor, que tal vez que el diablo le ha dicho que es mujer, Padre, encerrada en un cuerpo de hombre, Señor, en esta hora tu Espíritu Santo rompe las cadenas que están sobre su cuerpo, sobre su mente, sus emociones. Y así como libertaste a mi hermano Juan, tú también puedes libertarlo a todos esos hombres, Padre, que Satanás les ha engañado por años y los ha hecho vivir una vida miserable, una vida tan llena de soledad, de frustración, Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús, aquí está mi hermano Juan, declarando a los 4 vientos que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por siempre y para siempre, y que tú, lo que tú haces, lo haces perfecto, lo que tú haces, Señor, lo haces bien y bien hecho, en el nombre de Cristo Jesús, hay esperanza para ti, hombre que me estás escuchando, que ya lo te dice que eres mujer, hay esperanza, así como Jesucristo rescató a Juan, así te puede rescatar a ti también, en el
adoramos, Dios glorioso, por lo que tú has hecho en esta preciosa hora. Recibe de antemano todo el honor, toda la honra, toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén, hermano. Así que esperamos que a través del testimonio hayamos despertado conciencias. Amén. Él dice que el 21 de diciembre se acaba el mundo. Yo digo, dime qué tan grande es tu miedo y te diré qué tan pequeño y mediocre y respuesta es tu Dios. Amén. Dios le bendiga. Te esperamos el próximo sábado. Amén. Son las 7